Vamos a ponerlo aquí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Bien o bien mal? Ok. Desafortunadamente, una de las características por las cuales mis estudiantes me conocen es que a veces me gusta echar chistes. Entonces, lo siento, a veces no soy tan serio como debería ser, pero nuevamente gracias, Diego, por la invitación. He tenido un lindo tiempo visitando a Córdoba esta vez y aprecio mucho la invitación, aprecio mucho tu amistad, Diego. Y bueno, por favor, abran sus Biblias al primer salmo del Salterio, el Salmo 1. Abran sus Biblias al Salmo 1 y voy a leer el texto. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, santo y bueno, te pedimos que ahora estés con nosotros, que nos guíes con toda tu verdad, Señor Dios, que abra nuestros corazones, abre nuestros oídos y cámbianos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a menudo abordamos el tema de la importancia de la Biblia desde un punto de vista doctrinal. Obvio, la Biblia es importante. ¿Por qué es importante la Biblia, preguntas? Bueno, es importante porque es la palabra de Dios. Es como decir que la Biblia es importante porque es la Biblia. Pero a pesar de que esto es cierto, ese tipo de respuestas son un poco redundantes y no hemos dicho nada nuevo sobre la Biblia. Bueno, podemos decir que es la palabra de Dios en el sentido de que fue inspirada por Él, escrita, coescrita realmente por los autores humanos y el autor divino. Y allí ya tenemos una respuesta más sustancial. La respuesta se enfoca en lo ontológico. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Qué hace que la Biblia sea un libro especial? Su inspiración podría ser una respuesta. Pero en esta ocasión, en esta tarde o noche, dependiendo de la hora, quiero contestar la pregunta de la importancia de la Biblia, la importancia de las Escrituras en un sentido práctico. No quiero preguntar qué hace que la Biblia sea importante para los creyentes, sino qué es lo que la Biblia hace. ¿Qué es lo que la Biblia hace para los creyentes? ¿Qué es lo que la Biblia hace para ti y para mí? ¿Cuál es el rol de la Biblia en la vida del creyente? ¿Cuáles son sus funciones? Y voy a contestar esta pregunta desde el Salmo 1. Yo creo que el Salmo 1 nos enseña verdades fundamentales sobre el rol de la Biblia en la vida del discípulo de Jesús y nos invita a la autoexaminación a la luz de estas verdades. Entonces, lo que quiero ver hoy son estos 3 puntos, estas 3 funciones que marcan la importancia de la Biblia para nosotros. Número 1, la Biblia, la palabra de Dios, define. Número 2, la palabra de Dios ayuda. Y número 3, la palabra de Dios salva. Punto número 1, la palabra de Dios define. La palabra de Dios es importante porque nuestra relación con ella define al creyente.
La palabra de Dios es importante porque mi relación con ella me define a mí, te define a ti. Es parte de la identidad del creyente. Lo demarca, lo separa, lo delimita, lo identifica, distingue al creyente de los impíos, de los pecadores, de los no creyentes. En el versículo 1 empezamos con la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado es la persona que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta con los que se burlan. Pero la forma en que se define, si prestan atención, la forma en que se define esta palabra es negativa. Bienaventurado es la persona que no hace estas cosas. No nos dice lo que debemos hacer, sino más bien lo que no debemos hacer. No debemos andar o caminar en el consejo de los impíos. No debemos detenernos en el camino de los pecadores y no debemos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y si prestan atención y si conocen el Nuevo Testamento, esto difiere un poco de la forma en que Jesús también utiliza esa palabra bienaventurado en Mateo 5. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los limpios de corazón, los que procuran la paz, los que han sido perseguidos a causa de justicia o insultados por el nombre de Jesús. Es diferente. En el Salmo 1, en el primer versículo, el bienaventurado es el que no hace ciertas cosas o no actúa o no vive de cierta manera. Y a pesar de que estas tres negaciones apuntan a la idea general de no asociarse con los pecadores, la observación cuidadosa revela una intensificación, en mi opinión, una intensificación de la cercanía hacia los impíos. Una cosa es andar, una cosa es caminar. Quizás esto indique una relación casual con ideas inapropiadas. Quizás estás caminando en la acera y estás en un lugar en donde no deberías estar. No, entraste a la tienda, está bien, pero estás por ahí. Sí, de vez en cuando sigues un consejo inofensivo, una mentira blanca, gris, de cualquier color, que podría ayudar en cierta circunstancia. Otra cosa es detenerse en el camino. Detenerse en el camino de los pecadores. La idea es de estar parado, de estar estacionado en el camino. Ya no eres un viajero frecuente, familiarizado con la astucia de los pecadores, de los impíos. Ahora eres un invitado. Eres un huésped. Te estás quedando a dormir en la casa de los pecadores. En la última línea de este versículo dejas de ser un invitado, ya no eres un viajero frecuente y pasas a ser parte de la familia. Te sientas con ellos, te sientas en la silla de los escarnecedores. Estás cómodo. Es decir, no solamente estás familiarizado con sus caminos, sino que ahora también tú estás tomando ese lugar y has adoptado sus caminos. Los caminos de los pecadores son mis caminos. Básicamente tú también eres un impío. Y la postura que toma el salmista frente a todas estas opciones, de la más inofensiva a la más insolente y descarada, es una de completa, absoluta y rotunda repudiación. El salmista dice no. Hermanos, el salmista dice no. Si quieres ser bienaventurado, según el primer versículo del primer salmo del Salterio, si quieres ser bendito y feliz, debes alejarte por completo de los impíos, de los pecadores, de los escarnecedores, de las personas que se burlan de las cosas de Dios, de las verdades de Dios, que no siguen a Dios, que no prestan atención a las promesas que encontramos en su palabra. Pero ojo, porque esta descripción es una descripción incompleta.
La declaración de bienaventuranza abarca el primer y el segundo versículo. Tiene dos partes. Como ya dije, la primera parte de este primer versículo es una descripción negativa. El segundo elemento, la segunda mitad de esta descripción o definición es positiva. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, señor salmista? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo puedo ser yo también aventurado? El versículo 2 presenta esta alternativa. Sin embargo, el contraste con el versículo 1 no es seguir el buen camino. El contraste del versículo 1, el contraste de hacer lo malo, según el versículo 2, no es hacer lo bueno. ¿Se dieron cuenta? Lo opuesto de hacer lo malo, según el salmista, según el Salmo 1, no es hacer lo bueno. El contrapeso u opuesto a las acciones de los pecadores no son las buenas obras. ¿Quieres ser bienaventurado? No te enfoques en las buenas obras. Claro, las buenas obras están en la Biblia. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día del juicio. Las obras buenas desempeñan un papel importante en la vida cristiana, pero aquí, en este texto, en este versículo, la alternativa a las acciones de los impíos es el deleite de y la meditación en la ley del Señor. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor, sino que, contraste, oposición, alternativa, no haz lo malo, pero haz esto. No hagas eso, no hagas nada, es esto. El deleite en la ley del Señor. Y en su ley medita día y noche. Esta palabra ley también se puede traducir como instrucción. Si abarca, si decimos ley, como mis estudiantes de Hebreos saben, si decimos ley, esto abarca los primeros 5 libros de Moisés en un sentido técnico, en donde también encontramos la ley misma, pero si leemos el pasaje como cristianos y no solamente como un judío antes de Cristo, tenemos que reconocer que la instrucción de Jehová es toda la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es esta la Escritura en la que nos deleitamos. Es esta Biblia la que debe deleitarnos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. En ellos debe estar mi deleite y mi meditación. Esta palabra es la que debe ocupar nuestras mentes día y noche. Y es el deleite en la palabra de Dios lo que separa a las ovejas de las cabras, a los sabios de los insensatos, a los bienaventurados de los impíos, a los creyentes de los no creyentes. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres que cuando Jesús finalmente venga, te vea en los ojos, diga tu nombre y diga: bienaventurado, bienaventurada? Deleítate
en la palabra de Dios. Y esto, hermanos, esto marca una verdad muy fundamental, muy importante para la vida del cristiano. Dios se preocupa por tu corazón. Dios se preocupa por tu corazón. Cuando David pecó con Betsabé, nos dice el Salmo 51 que Dios no quería sacrificios. Le dice David a Dios: no te voy a dar sacrificios, no te voy a hacer ofrendas, porque ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando es un corazón contrito. En el libro de Oseas se le dice a la nación que van a ser castigados, van a ser juzgados por su apostasía, por su idolatría. Y entonces en Oseas 6 ellos tratan de hacer las paces y de entregar los sacrificios, de hacer ofrendas. Y Dios les dice: no, yo no quiero sus ofrendas. No me interesan sus ofrendas. Yo quiero su corazón. ¿Y cómo resume Jesús los mandamientos de la ley? Él dice: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, ¿verdad? Estamos apuntando a ese aspecto afectivo del ser humano, el corazón. ¿Cómo quiere Dios que tú te relaciones con Él? No es por las buenas obras primero, es a través de tu corazón. Amas a Dios con todo tu ser, toda tu alma, toda tu mente. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está tu corazón en esto? Dios se preocupa por el estado de tu corazón, porque tu corazón determina tus acciones. Por eso el Salmo 1 no contrasta las malas acciones con las buenas. Porque tú puedes ser una persona moral, recta, una persona que es generosa, una persona que sonríe, que siempre dice lo correcto. Pero si no conoces a Jesús, si no amas a Dios, tu destino es juicio y perdición. No es por buenas obras que los cristianos son salvos. Hay que ir más adentro. El Salmo apunta al corazón. El verdadero creyente, entonces, presten atención, el verdadero creyente se deleita en la palabra de Dios. Y muestra de este deleite, si seguimos la lógica del versículo, del texto, muestra de este deleite es que el verdadero creyente también medita en la palabra de Dios, día y noche, es decir, todo el tiempo. Mis hermanos, el punto es este. Ese deleite en la palabra de Dios es importante porque te define, te demarca, te delimita, te diferencia. Si amamos a Dios, si dices que amas a Dios, vas a saber si realmente es cierto, si amas su palabra. Entonces el reto o el desafío que encontramos esta noche es el siguiente. ¿Me deleito yo en la palabra? ¿Medito en ella? Y meditar, por cierto, no es vaciarse la mente, no, la meditación bíblica es lo opuesto de vaciarse la mente. La meditación bíblica es llenarse la mente con las verdades que encontramos en la palabra y les damos vueltas a esas verdades en la cabeza. Escuchamos lo que dicen las Escrituras. Le hacemos preguntas al texto. ¿Por qué dijiste esto de esta manera? ¿Por qué conectaste estos puntos de esta forma, en este orden? ¿Cómo puedo aplicar lo que estás diciendo aquí a mi propia vida de manera personal? De forma concreta y específica.
Esa es la meditación que complace al Señor. Esa es la meditación que el Señor busca de mí y de vos, como dicen acá. Quizás esta tarde, esta noche, tú has sido confrontado con tu propia apatía espiritual. No estás seguro de que realmente encuentres gozo en la Biblia. O quizás no eres cristiano. O quizás no eres cristiano y piensas que eres cristiano. No conoces lo que Jesús hizo en la cruz por los pecadores. Juan nos dice que la palabra, el verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en la cruz como un sacrificio para pagar por todas tus ofensas, todos tus pecados. Él muere en tu lugar, murió en tu lugar para que al creer en Él como Señor y Salvador, tú puedas vivir perdonado, y no solamente vivir perdonado, vivir para siempre en su presencia por toda la eternidad. Entonces, si te preguntas de dónde viene este deleite que marca a los creyentes, que marca a los bienaventurados, viene de las buenas nuevas de Jesús. Jesús murió por mis pecados. El deleite en la palabra entonces nace cuando abrazamos las promesas de Dios en Cristo Jesús, cuando abrazamos su sacrificio en la cruz para los pecadores. Hermanos, ¿creen en Jesús? ¿Creen en el Evangelio? ¿Crees en el Evangelio? Hazte esa pregunta. ¿Crees tú en Jesús? Esa es la fuente de deleite. El deleite en la palabra de Dios define al cristiano. Es parte de nuestra identidad. Punto número 2, la palabra ayuda. Los siguientes dos versículos, 3 y 4, explican la consecuencia terrenal o la razón por la cual debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Y no quiero dar rodeos aquí, el punto es el siguiente. La palabra de Dios es importante porque la palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios es importante porque nos ayuda. En esta imagen, en la imagen que vemos aquí en estos dos versículos 3 y 4, la persona que medita en la palabra es semejante a un árbol. Las corrientes de agua son la palabra de Dios y a consecuencia de su ubicación está junto al lado de las corrientes de agua. El árbol es fructífero y está lleno de vida porque fíjense que dice que sus hojas no marchitan. Y como resumen o conclusión de estas dos cosas, el texto nos dice luego que esta persona prospera. Esta persona prospera. Pero prosperar aquí no es la traducción más acertada, en mi opinión, porque no tenemos en vista una prosperidad monetaria o financiera. Otra opción, otra traducción o acepción de esta palabra es tener éxito. Tener éxito en la Biblia, específicamente esta palabra, está frecuentemente asociado con la relación que uno tiene con Dios. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, no tendrá éxito, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y aquí la prosperidad es igual a encontrar misericordia. Es la prosperidad que el texto te está mostrando. Encuentras misericordia cuando confiesas tus pecados. En Primera de Reyes 22:15 vemos la misma palabra. Y aquí tiene que ver con victoria en el campo de batalla. Dice el texto, cuando llegó al rey, este le dice, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió, suba y tendrá éxito y el Señor le entregará en manos del rey. La misma palabra, suba y prosperará. Y luego en Josué 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella
en Él día y noche, qué casualidad, para que cuides de hacer todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vemos esa palabra nuevamente. Y si ustedes han leído el libro de Josué, saben que el éxito de Josué no tenía que ver con dinero, no tenía que ver con llenarse los bolsillos, sino que tenía que ver con la tarea de conquistar la tierra prometida para la nación de Israel. Esa era la prosperidad que Josué estaba buscando en este contexto. Entonces, la prosperidad que vemos en el Salmo 1 no es prosperidad financiera, es más que eso, es mejor, es el éxito que sigue cuando las personas aplican la Biblia a sus vidas. Es el éxito que sigue cuando las personas aplican la Biblia a sus vidas. Hermanos, la palabra de Dios, si la aplicas, te ayuda. La palabra de Dios nos ayuda a navegar los diferentes desafíos que encontramos en la vida. Nos ayuda a aguantar, a soportar cuando sopla el huracán de las adversidades. Somos como el árbol que está plantado y cuando el viento sopla, no nos movemos, no perdemos la calma, no perdemos la esperanza. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, por Satanás, ¿cómo resistió él las tentaciones? Lo hizo respondiendo con la palabra de Dios. ¿Tienes hambre, Jesús? No, el hombre no solo vive de pan. Jesús, tírate de ese precipicio para que te atrapen. No puedes tentar a Dios. Arrodíllate, adórame, Jesús. Jesús dice no, porque solamente a Dios adorará. Y estoy parafraseando, si vemos el capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús está citando la Biblia en cada una de estas instancias en que Él es tentado. Y no solamente está citando la Biblia, está aplicando la Biblia. Jesús no se tira del precipicio. Jesús no vuelve la roca en pan. Jesús no se arrodilla ante Satanás. Entonces Jesús conoce la palabra, medita la palabra, aplica la palabra y la palabra ayuda a Jesús a resistir las tentaciones del demonio. Esto nos muestra que la Biblia no es un talismán. De nada sirve leerla si no la aplicas. De nada sirve llevártela a la casa o traerla a la iglesia si no la abres, si no la lees. De nada sirve caminar con ella por un barrio peligroso. Bueno, ¿por qué estás en el barrio peligroso? No entres al barrio peligroso. Y yo creo que muchos de nosotros luchamos con esto. Y quizás mi teoría es que proviene de una falta de confianza. Nos preguntamos si realmente vale la pena seguir las enseñanzas bíblicas. ¿Realmente tiene sentido hacer esto? ¿Realmente vale la pena mantenerse puro antes del matrimonio? Porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Vale la pena decir la verdad y no dar falso testimonio? Porque todo el mundo miente. ¿Tiene sentido ser apacible, bondadoso, ser fiel con tu cónyuge, estar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? El fruto del Espíritu? ¿Tiene sentido practicar estas cosas? Es decir, ¿valoramos lo que la Biblia valora? ¿Nos deleitamos en ella? ¿Meditamos en ella? ¿La aplicamos a nuestras vidas? ¿Practicamos lo que ella dice? Si volvemos al texto, en esta imagen, el fruto que el árbol produce es de acuerdo a su fuente de nutrición. La fuente de nutrición son las aguas, las corrientes de agua.
Si el árbol se aleja del agua, la lógica es que el árbol se seca. Y como vemos en el versículo 4, esta es la realidad de los impíos. Los impíos no están cerca de estas corrientes de agua porque los impíos no quieren nada que ver con la palabra de Dios. Y aquí se infiere todo lo opuesto del árbol. De una imagen de fecundidad pasamos a una imagen de aridez, sequedad, infertilidad. La paja es débil, no tiene raíces como el árbol. Y por eso cualquier vientecito que sople la arrastra. El bienaventurado está enraizado, plantado en la palabra. El impío está en búsqueda de lo más novedoso, de las nuevas ideologías, y lo hace con miras hacia el pecado. Entonces, para resumir este punto, la palabra de Dios, hermanos, es importante porque llevada a la aplicación, te da éxito, te prospera, te ayuda, te permite aguantar las tormentas que o ya han pasado, o en la que ya estás, o la que va a venir. ¿Dónde está la Biblia cuando sufres? ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Cuando estás estresado y necesitas descansar, ¿en dónde está ese descanso? ¿En dónde está ese sosiego? ¿Quién te lo brinda de forma plena y que vivifica? Se encuentra en la Biblia. Se encuentra en las palabras de Jesús, en sus enseñanzas. Jesús dijo, si me aman, permanezcan en mi palabra. ¿Estás permaneciendo en su palabra? ¿Está tu corazón tibio ante su palabra? Yo sé que quieres ser un mejor cristiano. Yo sé que quieres servir más, ¿verdad? Yo sé que quieres ser más amable, saludar a las personas, no sé. Pero no puedes servir más, no puedes ser un mejor cristiano si no te deleitas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que calienta tu corazón frío. ¿Cómo estás con la palabra de Dios? ¿La estás leyendo? ¿Estás meditando en ella? ¿La estás poniendo en práctica? Punto número 3, finalmente, el Salmo conecta la importancia de la palabra en el ámbito eterno. Como ya dije, los versículos 3 y 4 del Salmo tienen un enfoque terrenal, mientras que los últimos dos versículos, 5 y 6, tienen un enfoque eterno. La Biblia es lo que nos ayuda en el plano terrenal, como ya hemos visto, y en el plano vertical, en el plano eterno, la Biblia es lo que nos identifica como justos, siguiendo nuevamente la lógica del Salmo 1. La Biblia es lo que nos identifica como justos. El enfoque eterno lo vemos en el versículo 5. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se sostendrán los impíos en el juicio, y no es un juicio cualquiera, es el juicio. Mateo 25, 31, 32, dice Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Apocalipsis 20, 11 al 12, dice él, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros, según sus obras.
entonces hay un juicio, el juicio. Y en ese juicio los impíos no serán perdonados, los pecadores no se mezclarán con los justos. Los justos, por otra parte, pasarán por el juicio, pero tendrán un resultado más favorable. Ellos sí serán perdonados. En este versículo es la primera vez que encontramos que se menciona a los justos, porque hasta este momento estamos pensando, bienaventurado es la persona que hace esto, no hace lo otro, es un árbol, no es paja, y ahora estamos cambiando, ¿verdad?, a este tema de los justos. Entonces, si hemos de identificar a los justos en este contexto, tenemos que decir que los justos son las personas descritas en el versículo 2. Es decir, los justos son los bienaventurados, los que se deleitan en la instrucción, en la palabra de Dios. Hermanos, en última instancia, hay dos caminos. Hay dos caminos que podemos tomar en la vida. El camino de los impíos conduce a la muerte. El camino de los justos lleva a la vida. Y Dios conoce el camino de los justos, como nos dice el versículo 6. Y es obvio que Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, y es obvio que si ha de ser un juez perfecto, imparcial, tiene que tener toda la información. Dios conoce el camino de los impíos, por supuesto que los conoce. Pero el hecho de que su conocimiento, como dice el versículo, porque Dios conoce, el hecho de que su conocimiento se menciona solamente en conexión a los justos, esto muestra su amor y cuidado especial por ellos. Dios conoce. Si estás en Cristo, Dios te conoce de una forma en que Él no conoce a los que no están en Cristo. En otras palabras, Dios te cuida, Dios te ama, Dios se complace contigo. Y Él hace esto porque los justos son los que se deleitan en su palabra, los que permanecen en su palabra. Entonces, deleítate en la palabra de Dios, porque deleite en la palabra es parte de lo que nos identifica como justos. El deleite en la palabra muestra que eres verdaderamente salvo. Por eso es tan importante hacernos esta pregunta: ¿me deleito yo en la palabra de Dios? ¿Soy yo realmente salvo? ¿Cómo está mi corazón? El deleite en la palabra dice que tú tienes vida nueva. Esa es la lógica que el Salmo quiere que veas. El versículo 5 empieza con la frase por tanto. Es una frase que conecta en base a lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Por tanto, por eso Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de aquellos que se deleitan y meditan en su palabra, y ellos se sostendrán en el juicio y formarán parte de la congregación de los justos. Hermanos, el hecho de que el libro de los Salmos, esto es muy interesante, el hecho de que el libro de los Salmos, el himnario de la Biblia, empiece con este énfasis en la palabra de Dios, en la ley, en la instrucción de Jehová, demuestra que sin la palabra de Dios no podemos adorar a Dios. Y el salmista no quiere que tú entres al templo de su adoración sin antes examinar tu corazón, y que por medio de nuestra relación con su palabra podamos adorar a Dios. Bien dijo Jesús en Juan 4, 23 al 24, que Dios busca a personas que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad se encuentra aquí, en estas páginas. Si realmente lo lees,
si realmente le haces caso, si realmente lo practicas. Si nos deleitamos en ella, entonces no andaremos con los impíos, nos diferenciaremos de ellos. Si nos deleitamos en ella y meditamos en ella y la aplicamos a nuestras vidas, nos irá bien en la vida. Y sobre todo sabremos que hemos abrazado genuinamente el Evangelio y que Dios nos conoce. Hermanos, la palabra de Dios es importante para la vida del cristiano. Nos define, nos ayuda, nos salva. Entonces, aférrense a ella, aplíquenla a sus vidas. Y serás como el árbol plantado por corrientes de agua. Tus hojas no caen y prosperarás para la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos anima, nos exhorta, nos define, nos ayuda, nos salva. Tu palabra apunta a Jesús, y en Jesús hallamos misericordia y perdón. Ten piedad de nosotros, Señor Dios. Examina nuestros corazones. Ayúdanos para que no nos mintamos a nosotros mismos. Y guíanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.